Está. Ya chicos, buenas tardes, mi nombre es Enrique Aguado. En esta primera sesión de ciclo verano, de patología 1 vamos a ver lo que viene a ser lesión celular, muerte celular y adaptaciones. Este es un tema base, de donde suelen venir aproximadamente 4 o 5 preguntas. Este es un tema fijo que deben saber, no es nada complicado, pero sí es bueno manejar los conceptos básicos, ¿no? Porque el ciclo pasado, por ejemplo, vino una pregunta de insuficiencia cardíaca, que si bien es cierto, el tema no es propio de patología, o bueno, eso se cree, el doctor de igual forma lo puso, ¿no? Entonces es bueno saberlo. Recuerden que la patología, empezando ya el curso, ya por así decirlo, lo mismo que les dije en la primera sesión, en la sesión cero, patología no es solo cáncer. En patología vas a integrar todo: inmunología, embriología, histología, fisiología, un poco de farmacología, un poco de todo. Entonces no piensen que el hecho de solo estudiar patología es ver tejidos. Por lo menos en patología uno no es así. En patología 2 tampoco. Es más clínico incluso, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo nuevamente para estas clases. Los libros base son el Robbins y lo que viene a ser el Mohan. El Robbins actualmente ya tiene la 11ª edición, lo tiene en su Clinical Key, y el Mohan lo más, ¿cómo decirlo? Lo más actualizado que tengo es la 5ª edición, ¿no? Está en inglés. Entonces, de igual forma, el principal y de donde voy a sacar la mayor parte de diapositivas va a ser del Robbins y de su teoría, ¿no? Hasta el siglo pasado no se cambió nada, ni siquiera con la doctora Pereira se mantuvo, aunque tuve las diapositivas actualizadas, pero de igual forma no hubo cambios, ¿no? Esa va a ser la clase más larga de todo el parcial. Al final, la clase más extensa es neoplasia junto a enfermedades infecciosas 1 y 2. Esas son sumamente extensas, sobre todo enfermedades infecciosas, porque hay un montón de microorganismos por estudiar, sobre todo en la 2. Y bueno, ya vamos a hablar de patología nuevamente. Recordar que patología tiene 4 componentes. El primero, que es la etiología, es decir, cómo se inicia la enfermedad. La patogenia, que es el desarrollo, es decir, en otras palabras, el transcurso de la enfermedad. Los cambios morfológicos, está de más, son las modificaciones que pueden ser estructurales, o sea, pueden ser macro y micro, ¿no? Estructurales. Y por último, las manifestaciones clínicas, ¿no? Que es el resultado final de la enfermedad, que se manifiesta como los signos y síntomas, que también se conoce como el famoso síndrome, ¿no? Y eso es todo por la primera diapositiva. Esto es lo más sencillo, esto no se lo van a poner en su teo, es más libro para poder como que darle una mejor orientación. Y ya Enrique se ha adentrándonos, congelado. ¿se ha congelado? Uy, disculpa, Sí, gracias, se gracias. quedó en la A primera. ver, a ver, un momentito. Qué raro. A ver, uy, qué raro. A ver, voy a compartir, no. Ahora sí se puede ver. No, Sí, sí se no creo ve. que no. ¿Se ve cuando paso? No. Qué raro. A ver, un momento. ¿Qué fue? A ver, un poco entrecortado. ¿Me escuchas también entrecortado, Carlos? Yo sí te escucho bien. Bueno, a ver, pero un ratito. Qué raro. A ver, estamos acá. Y ahora sí, ya se ve cuando pasas. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Ya bueno, esto es lo que les comentaba, igual no hemos avanzado mucho. Esta es la 5ª edición, esta es la 11ª o 11º, o 10ª también lo pueden decir. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del proceso patológico? Son 4, ¿no? La etiología, patogenia, cambios morfológicos y manifestaciones clínicas. Esto no creo que les vayan a preguntar precisamente, es muy poco probable porque es demasiado fácil, la verdad, comprenderlo. Es un poco de memoria. Y bueno, continuando, ya nuevamente lo interesante, ¿no? De la clase, que son más que todo las adaptaciones celulares. Recuerden que nuestro organismo, para que, por así decirlo, nosotros estemos en paz o estemos sanos, llámenlo así, entre comillas, nosotros vamos a requerir una homeostasis, ¿no? Que es básicamente el equilibrio interno, ¿no? De nuestro organismo. Basta con que haya alguna alteración o que ese equilibrio se rompa. Si se rompe, vamos a enfermarnos, en pocas palabras, ¿no? También entre comillas, porque enfermarnos, entiéndanlo como que algo está mal, ¿no? Lo mismo pasa con las células, porque las células de una u otra forma nos están, ¿cómo decirlo?, representando, ¿no? Forman parte de nosotros. Entonces, antes de pasar en este cuadro, decirlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes pueden estar sentados, pueden estar echados, pueden estar en cualquier posición, ¿no? Pero en algún momento ustedes se van a sentir incómodos, ¿no?
se van a sentir tan incómodos que van a estar cambiando de posición. Y bueno, esa es una imagen que a mí me gusta mucho, que es esta, ¿no? La de la incomodidad. Tú te incomodas y te cambias de sitio. Tú te adaptas a la posición en la que estás o tratas de adaptarte a la situación, ¿no? No te levantas, pero cambias tu forma de sentarte, por ejemplo, ¿no? Algo similar es en tus células, ¿no? Por ejemplo, nuevamente acá la célula normal va a estar en homeostasis, es decir, el equilibrio interno. Sin embargo, si hay factores estresantes, o sea, por ejemplo, tu organismo le está pidiendo que trabaje más a tus células o no tienen el suficiente descanso o siguen trabajando y no tienen la suficiente energía y nutrientes, ellos no van a morir de la noche a la mañana, ¿no? Sino que van a tratar de adaptarse a esa situación. Se van a adaptar y para esto, acuérdense que nosotros tenemos 4 tipos de adaptaciones celulares, ¿no? Tenemos la famosa hipertrofia, tenemos la hiperplasia, tenemos la atrofia y la metaplasia. ¿No? Y la metaplasia. Algunos confunden la displasia, pero la displasia, en este caso, no lo vamos a considerar como un tipo de adaptación celular. Hay otras literaturas, como el Mohan, que sí te lo consideran. La displasia, para el Robbins, no te lo pone y el doctor tampoco te lo va a considerar. ¿Por qué no? Porque en esos 4 anteriores que ya hemos visto, vamos a ver que no hay alteración del núcleo. El núcleo está intacto, ¿ya? En la metaplasia hay una alteración fenotípica, pero el núcleo, por así decirlo, está tranquilo. Pero de la metaplasia se puede progresar a una displasia en caso se certifique. Eso es bueno saberlo. ¿Bien? Entonces, Aaron, ¿por qué la displasia el Robbins no te lo considera? Porque en la displasia ya se está afectando el núcleo. Hay una lesión irreversible, por así decirlo. ¿Ok? Eso te lo resalto de amarillo, porque como te digo, ahí se puede dar un paso, ¿no? O sea, la metaplasia puede pasar a displasia, ¿no? Aunque se dice que la displasia como tal es una lesión preneoplásica. ¿Bien? Entonces, esto sería lo normal cuando se trata de adaptar, ¿no? En esos 4 tipos de adaptación. Sin embargo, cuando se pierde esta capacidad, es decir, por más que te cambies de sitio, que te levantes un ratito y te vuelves a sentar, etcétera, te sigues sintiendo incómodo, obviamente no vas a poder adaptarte. Entonces ahí es donde ya empieza la lesión celular, ¿no? Pero también puede darse por otra vía, una vía directa, ¿no? Que es el estímulo lesivo ya. O sea, debe ser mucho peor que el estrés para que sea una lesión celular de forma directa. ¿Bien? Pero como les digo, no es que ese sea todo, ¿no? Porque de igual forma tu organismo va a tratar de recuperar esa homeostasis. Porque el peor de los casos es que muera, por así llamarlo, ¿no? Entonces, pese a que haya esa lesión, esta lesión puede clasificarse como leve o temporal o grave o progresiva, ¿no? Si es leve o temporal, vamos a decir que es el mal menor, ¿no? En cambio, si es grave o progresiva, va a ser peor, ¿no? Le voy a poner esa cruz, ¿no? Entonces, si es leve o temporal, la lesión puede darse reversible y puede recuperar la homeostasis. Pero si se sigue cronificando o la lesión es tan grave, se vuelve algo irreversible y va a desencadenarse ¿en qué? En una muerte celular, ¿no? Dentro de las cuales vamos a tener 2 tipos, la apoptosis y la necrosis. Ustedes, bueno, por biología recordarán que la apoptosis es la muerte celular programada. En cambio, la necrosis es un desorden total. Ténganlo así en mente, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque, bueno, más adelante vamos a ver, tengo un ejemplo que es sobre el globo, o sea, todos hemos jugado carnavales, creo yo. Entonces, cuando tú estás inflando tu globo, llega un punto en el que no soporta la cantidad de agua que le estás agregando y explota. Algo así es la necrosis, ¿no? Se rompen todas las paredes. En cambio, la apoptosis no. ¿Bien? Continuamos. Este es un ejemplo de adaptación celular. Esta es la hipertrofia miocárdica izquierda, o también, bueno, lo pueden conocer para los amigos, ¿no? En sus iniciales. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Causado por la hipertensión arterial. ¿Y por qué se da esto? Ustedes, nuevamente, recordar, ¿no? De fisiología, anatomía. Recuerden que el corazón, algunas personas lo consideran un corazón derecho, un corazón izquierdo. Pero más allá de eso, recuerden que nosotros tenemos 4 cámaras. Vamos a tener 2 cámaras derechas, 2 cámaras izquierdas, ¿no? También 2 superiores, 2 inferiores, por así llamarlo, ¿no? Las superiores tienen el nombre de las aurículas, mientras que las de abajo son los famosos ventrículos, ¿no? Además vamos a tener nuestras válvulas, ¿no?
Vamos a tener la mitral, vamos a tener la tricuspidia, vamos a tener acá la válvula pulmonar y la aórtica, ¿no? La aórtica, ¿cuál va a ser su función? Básicamente distribuir el flujo sanguíneo al resto del organismo. ¿Qué es lo que sucede en la hipertensión arterial? Obviamente, ¿cómo decirlo? La presión está elevada, tu corazón está que trabaja en exceso. El ventrículo izquierdo, que va a ser el encargado como tal de eyectar la sangre, y dicho sea de paso, ya recordarán que el ventrículo izquierdo tiene su músculo cardíaco mucho más hipertrofiado, es muy grueso. En la hipertensión es aún más. ¿Por qué? Porque se está sobreexigiendo, ¿no? Y si lo continuamos sobreexigiendo, uno de los estímulos o una de las razones para la que crezca el músculo, por ejemplo, tú te vas al gimnasio, es que para que tu músculo, para que tu brazo crezca, para que tu bíceps se note, es que tú tienes que ser continuo, ¿no? Por ejemplo, si vas hoy día y después no vuelves a ir en un año, no vas a ver resultados. Lo mismo pasa con la hipertensión. Cuando se empieza a cronificar, vemos como la apertura, vemos como la apertura de lo que viene a ser perdón, se fue el nombre, perdón, mm, la válvula aórtica, vemos como la apertura se va cerrando o se vuelve más pequeño, ¿no? Como lo podemos visualizar acá. Este viene a ser el ventrículo izquierdo y vemos como la pared se va engrosando tanto y tanto y al final va a dejarte un pequeño espacio, ¿no? De lo que normalmente era esto. Entonces, si el ventrículo izquierdo se está cerrando tanto que no tiene la capacidad ni de retener suficiente sangre, porque toda su pared se ha cerrado por completo, es como que tú tienes tu taza y no sé, le empiezas a agregar cemento alrededor de ello, ¿no? Por ejemplo, acá está tu taza, que se laza, tú te echas tu café normal, ¿no? Pero digamos que le echas cemento, por curioso, ¿no? Que dudo que alguien haga eso, ¿no? Le echas cemento y vas achicando, ¿no? La apertura. Obviamente va a ingresar menos café. Lo mismo sucede con tu corazón. Entonces, como hay menor cantidad de flujo sanguíneo, o como menor flujo sanguíneo puede llegar, ¿a dónde se va a estar regurgitando? ¿O a dónde va a estar devolviéndose, por así decirlo? Hacia la aurícula, ¿no? Lo que estaba en el ventrículo va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y en este caso ya estaríamos ingresando en un cuadro de insuficiencia cardíaca. Estaría afectando la cavidad auricular, además de la ventricular, ¿no? Hay múltiples orígenes para la insuficiencia cardíaca. Este es uno de los tipos, ¿no? Pero ahorita no vamos a hablar de ello. Lo que quiero que se den cuenta es que, observen, acá el corazón, como requiere mayor respuesta, ¿cómo decirlo? Mayor respuesta del músculo cardíaco para inyectar sangre, el miocardiocito empieza a incrementar su tamaño. Pero a la par que lo hace, disminuye el flujo, o más que el flujo, perdón, disminuye la cantidad de flujo sanguíneo que va a ingresar al ventrículo y que posteriormente va a ser eyectado, ¿no? Acá se ha logrado adaptar. Sin embargo, cuando el miocardiocito continúa y continúa y se vuelve una lesión reversible, pasa de ser una lesión reversible a una lesión irreversible, ¿a dónde nos va a llevar? A la famosa muerte celular, ¿no? Esto es algo nuevo, esto no se habló, por ejemplo, el ciclo pasado, no se hizo tanto detalle. Entonces, hasta acá, ¿lo llegan a tener claro? Carlos, ¿lo tienes claro? María Alejandra, ¿lo comprenden o tienen alguna duda? No, Ya creo. sé, ya perfecto. Se unió Adriano. Adriano, ahí te pasó el pretest, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿ok? Este es uno de los tantos ejemplos que vamos a tener para lo que viene a ser las adaptaciones. Entonces, ustedes la próxima que ustedes les estén hablando de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, obviamente ustedes ya van a saber, ¿no? Esto lo aprendido por patología, y sé que es una hipertrofia, ¿no? Y que esto se puede deshacer fácilmente, por ejemplo, con beta bloqueadores, ¿no? Usualmente se suelen usar para los cuadros de hipertensión. Continuamos. Este es un cuadro del Robbins, no creo que les pregunten sobre esto, pero de igual forma se los coloco, ¿no? Esto más que todo explica los cambios morfológicos en el infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a las pocas horas? ¿Cuáles son las características macroscópicas y microscópicas, ¿no? Además de las lesiones reversibles e irreversibles, ¿no? Vemos que hasta la media hora aproximadamente vamos a estar frente a una lesión reversible, pero pasado ello, vamos a estar frente a una lesión irreversible, ¿no? Y además esto nos empieza a explicar qué cosa. Acá se logra ver, ¿no? Un color pardo, amarillento y negrito. Esto lo podemos visualizar acá, ¿no? Y es parte de una lesión
irreversible, pasa a un color moteado oscuro a las 12-24 horas, ¿no? Bueno, entre las 4 y 12 horas, mejor dicho. Y después vemos como entre los 3 y 7 días, no, entre el primer y tercer día, moteado con un centro amarillo, ¿no? Eso más que todo para que lo tengan ahí como apoyo, para que sepan, ¿no? Quizás esto les va a servir en su práctica, o quizá para complementarlo en lo que viene a ser su seminario, ¿no? Y de igual forma, acá tenemos la hipertrofia ventrículo izquierdo. Vemos como poco a poco las cavidades, la cavidad ventricular, el espacio que había para la sangre, se ha ido reduciendo, ¿no? Y eso de igual forma, vemos cómo se ha hipertrofiado, ¿no? Vemos cómo las fibras están mucho más largas. Y de acá lo que se deben llevar, lo único que deben conocer, adicionándole a lo que ya les he explicado, es que conforme se va cronificando la lesión, ¿no? ¿Qué les había dicho acá? A ver, ¿dónde está esto? Perdón, se me fue. Ya. Que para que haya una lesión celular puede ser por un estrés o un estímulo lesivo, ¿no? Y ese estímulo lesivo puede provocar una lesión leve o grave, ¿no? O temporal, o su otro nombre era progresivo, ¿no? Bueno, lo contrario a este. Entonces podemos visualizar acá que conforme se va cronificando, se van perdiendo más funciones o se va alterando más la estructura celular. Por ejemplo, en poco tiempo, durante el tiempo que se puede ser reversible la lesión, es decir, hasta media hora aproximadamente, en cuanto al infarto agudo de miocardio, se va perdiendo la función celular. Sin embargo, conforme se va cronificando, hay alteraciones bioquímicas, aparece la muerte celular, apoptosis, necrosis, cambios ultraestructurales y los cambios en el microscopio, ¿no? Que ya aparecen casi al final. Esto es más que todo lo que tienen que saber. Acá dudo que les haga preguntas. Lo único que deberían saber es que conforme se va cronificando, el tejido va empeorando, por así decirlo, ¿no? Bueno, acá eso de los puntos, olvídenlo. Ya no tiene nada que ver. Entonces, acá, hasta acá alguno quisiera decirme cuáles son los tipos de adaptación celular. Carlos, María Alejandra. La hipertrofia, atrofia, hiperplasia y metaplasia. Correcto, ¿no? Correcto. Y esto es más que todo los tipos de adaptación celular, ¿no? Que se podría decir así que es una de las primeras fijas que deben ya estar manejando, por lo menos hasta esta semana yo les recomendaría, ¿no? Que ya deben saberlo, porque si ustedes ya lo van comprendiendo, si ustedes lo van comprendiendo esto, créanme que van a sacar bastante ventaja, ¿no? Por lo menos en esta tabla están todos los ejemplos que te pone el Robbins, entonces te va a servir mucho. Un momentito. Ahí no deja copiar esto. Ya, está. No, acá están los tipos de adaptación celular que ya les estaba comentando. Tenemos la hipertrofia, tenemos la hiperplasia, tenemos la atrofia, metaplasia y la displasia, como les dije. Considérenlo en la tabla, pero recuerden que no es un tipo de adaptación celular. ¿Por qué? Porque está afectando al núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan? Más allá de los estímulos, y bueno, la definición principalmente, ¿no? Que la hipertrofia es el incremento del tamaño. ¿Ok? En pocas palabras, la hipertrofia está afectando el tamaño. Hay mayor tamaño. En cambio, la hiperplasia, que suele ser confundido, es mayor número, no tamaño. Por lo tanto, ustedes pueden deducir que la hipertrofia, ¿dónde se va a dar principalmente? En las células que no tienen la capacidad de dividirse. En cambio, la hiperplasia sí se va a dar en dichas células. La atrofia, por otra parte, va a ser la disminución del tamaño. En cambio, la metaplasia, les había comentado, es un cambio, donde te lo menciono, no está. Es un cambio a nivel fenotípico. ¿Sí? Y por otra parte, la displasia ya es una lesión preneoplásica, premaligna o precancerosa. ¿Okay? Estos estímulos lo pueden leer, son un montón. Por ejemplo, en la atrofia puede ser por desuso, puede ser por nutrición inadecuada, puede ser por reducción del flujo sanguíneo, etcétera, ¿no? De igual forma, la hipertrofia, mayor demanda funcional, hormonas. Esto léanlo. Como les digo, esto está de más mencionar, esto lo pueden revisar por su parte. A mí lo que me interesa ahorita son los ejemplos. Esto de fisiológico, patológico, no te lo va a mencionar el doc. Lo que el doctor te va a decir son algunos ejemplos. Acá hay muchos más ejemplos de los que van a ver en su teoría. Bien, y los que están resaltados son los que han preguntado previamente.
por parte de la hipertrofia, vamos a tener que, bueno, esto está para deducirlo, ¿no? La hipertrofia se puede dar en deportistas calificados, y no solo en ellos, sino en cualquier persona que empiece a hacer ejercicio. Por ejemplo, se va al gimnasio en este verano, empieza a entrenar todos los días, como bueno, sus comidas son altas en proteínas, duerme sus horas, obviamente el músculo va a empezar a crecer, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención y que quisiera que lo sepan es esto, la hipertrofia uterina durante el embarazo. Acuérdense que en el embarazo ustedes van a tener la hipertrofia, ¿no? Cuando ustedes les hablen de embarazo y útero, perdón, embarazo y útero es hipertrofia. En cambio, por otra parte, la hiperplasia, ¿dónde se va a dar? En el endometrio y en el ciclo menstrual. ¿Ok? Eso sí quiero que lo sepan porque lo han preguntado varias veces. Por otra parte, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que también ya le hemos hablado. Entonces, estos que están con un circulito, sí les recomiendo bastante aprendérselo, no se confundan. Les he puesto una de esas preguntas en el pasito. Entonces, manéjenlo bien, ¿no? En el pasito incluso les he subrayado las palabras claves, ¿no? Además de la hiperplasia, tenemos la regeneración hepática, médula ósea, la hematopoiesis. Por parte del aspecto patológico, se puede ver en el endometrio por alteración de las hormonas hipofisarias y estrógenos ováricos, hiperplasia prostática benigna, o también conocida como el HPV, ¿no? Sus iniciales de igual forma. No se confundan porque el doc puede colocarles el nombre completo o sus iniciales. Y la atrofia, que se puede dar, una atrofia testicular en adultos mayores debido a la senescencia, que es lo normal, en la notocordia y conducto tiroglóso durante el desarrollo fetal. Y acá también quizá, ¿no? Agregarles en la parte patológica el siglo pasado que te preguntaron sobre la criptorquidia. ¿Okay? La criptorquidia va a formar parte del proceso atrófico. ¿Okay? Eso lo han preguntado, la verdad no sé dónde lo sacó el doctor, yo no lo he visto en el libro, pero se les hago mención, ¿no? Después, ¿qué más vamos a tener? El Alzheimer, ¿sí? Las circunvoluciones van a estar más marcadas. Se dice que el cerebro reduce su tamaño y la reducción del músculo por fractura, ¿no? No sé si alguno de ustedes se habrá fracturado, por ejemplo, yo me fracturé el radio del cúbito a los 13 años, 12 años aproximadamente, y me acuerdo que, bueno, mi brazo no era tampoco tan grande, ¿no? Pero apenas me quitaron el yeso, lo primero que yo noté es que había más hueso que músculo. Entonces es muy normal ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si tu brazo está inmovilizado, no hay, ¿qué cosa? No hay demanda funcional. Entonces, si estamos eliminando ese estímulo, va a incrementarse la atrofia, por así llamarlo, ¿no? Además, ¿qué más podemos visualizar acá? ¿Por qué se puede dar la atrofia? Denervación, reducción de flujo sanguíneo, pérdida de estimulación endocrina, nutrición inadecuada, ¿no? Esta es parte del final, lo vamos a ver ya, pero es bueno que sepan, ¿no? Estos conceptos desde ahora, marasmo, caquexia, anorexia, ¿no? Vamos a ver también kwashiorkor al final. También les he puesto una tabla comparativa para que ya vayan entendiendo como que una idea. Y dentro de la metaplasia vamos a tener dos casos, ¿no? Que es el cambio fenotípico, por ejemplo, de cilíndrico a escamoso, por ejemplo, los fumadores habituales, y los pacientes que sufren de carencia y exceso de vitamina A. Y por otra parte, de escamoso es el epitelio esofágico a cilíndrico, principalmente en el esófago de Barrett, ¿no? También te ponen la miositis osificante. Y la displasia que se suele dar en pacientes con BPH, y se dice que es una lesión preneoplásica frente al cáncer de cuello uterino. ¿Bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Carlos, María Alejandra, Adriano. ¿Todo bien? Ya, perfecto. De igual forma, acá tienen una manda de imágenes para que lo puedan comprender mejor, quizás si no lo han entendido, ¿no? Este es el Mohan, como les digo, el Mohan sí lo considera. Este es de una ponencia que hice para la vida real, justo de fisiopatología, perdón, no se borró esto. Que fue exactamente sobre ERGE, perdón chicos, no sé por qué no se borró esto. ¿Todo bien? Ya. Este es sobre el ERGE, ¿no? Sería bueno que ustedes lo vayan conociendo. ¿Qué es el ERGE? Se conoce a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿No? Es algo normal, o sea, ¿qué es lo que te pone acá la definición? ¿Qué es lo que te coloco, ¿no? Según la guía americana de gastroenterología, que el reflujo gastroesofágico es un fenómeno físico en el cual el ácido del estómago regresa al esófago. Los síntomas de acidez estomacal se presentan cuando una excesiva cantidad de reflujo ácido regresa al esófago, ¿no? Estoy seguro que alguno de ustedes, por ejemplo, yo lo he tenido
esa sensación, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama pirosis, ¿no? Acuérdense de ese término. Es la pirosis, es una sensación de quemazón a nivel retroesternal, que suele estar asociado al ERGE, ¿bien? Entonces, ¿por qué se suele dar esto? Es muy común, por ejemplo, en personas que terminan de comer, comen bastante, comen grasa, y no pasan ni 5 minutos de haber acabado y se van a su cama, se van a dormir. Y se levantan, pucha, siento una acidez en el estómago, o siento como si hubiese ácido en mi boca. O sea, tampoco es tan exagerado, ¿no? Pero algo así van a escuchar dichos comentarios, ¿no? Entonces, el ERGE no es algo tan anormal, sobre todo en el Perú, pero hay personas en las que puede prevalecer. ¿Y cuáles son estas? Las personas obesas, ¿no? Las personas obesas puede prevalecer. También cuando hay casos de hernia del hiato, porque tiene mil causas. O sea, no solo tiene una causa, es multifactorial, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba también, acostarse en menos de 2 horas después de comer, ¿no? Voy a poner esenciales, ¿no? Después de comer, ¿no? Entonces, un poco para recordar lo que viene a ser la fisiología gástrica, recuerden que las células G van a estar encargadas de qué? De secretar gastrina. La gastrina va a actuar ¿dónde? Sobre las células enterocromafin-like, las cuales van a estar secretando histamina, perdón. Y esta histamina, ¿dónde va a estar actuando? Sobre su receptor H2 para que libere, perdón, para que libere hidrogeniones, ¿no? Y que posteriormente se mezcle con el cloro y que tengamos el famoso ácido clorhídrico, ¿no? Este es un resumen más que todo, chicos, no se centren tanto en esto. A mí más que todo me interesa, ¿no? Que ustedes conozcan, ¿qué cosa? De esta palabrita, pirosis, que es por lo cual los pacientes suelen acercarse, ¿no? Esa sensación de quemazón a nivel retroesternal, o una sensación de acidez en la boca del estómago, muy común, ¿no? Pero no es que lo tengan una sola vez, como les digo, ¿no? Es muy común que ustedes lo sientan, pero no es que sea crónico. Cuando ya se cronifica es cuando ya es un problema, ¿no? Cuando son predispuestos a una metaplasia, por ejemplo, ¿no? Que es el cambio, ¿de qué? Es el cambio fenotípico, es el cambio del tejido escamoso que ustedes tienen en su esófago. Recuerden, ¿no? Que ustedes tienen su esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. Después, acá lo pueden ver también, ¿no? Ese es el esfínter esofágico inferior que va a conectar con qué? Con el estómago, ¿no? Pueden en los intestinos, pero acuérdense que acá ustedes van a tener su diafragma, ¿no? El diafragma aproximadamente va a darte una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Te va a dar fuerza. ¿Para qué? Para que la comida no regrese. ¿Por qué el epitelio es escamoso en el esófago, varón? Porque este epitelio lo que va a hacer es resistir el paso de la comida. Está preparado para ello. Por ejemplo, tú comes tu carne, tu hamburguesa, tus papas fritas, o alguna vez, no sé si, bueno, si se habrán pasado una espina, ¿no? ¿Ustedes por qué no se lesionan? Por ese epitelio, pues por el epitelio que ustedes tienen. Pero ¿para qué no va a estar preparado este epitelio escamoso? Para el ácido clorhídrico, ¿no? El estómago. Que ahorita no tengo el pH exacto, pero aproximadamente oscila en un pH 2, ¿no? Sumamente ácido. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? ¿Y por qué esto resiste? Porque el epitelio del estómago es totalmente distinto. Nosotros tenemos nuestras células parietales y acuérdense que el estómago propiamente, bueno, celeste, vamos a tener una barrera de mucosa, ¿ok? Vamos a tener una barrera de mucosa que se va a encargar de, por así llamarlo, de frenar a ese ácido, ¿no? Y que no nos lesione. Entonces, cuando el ácido empieza a devolverse hacia el esófago, obviamente lo va a estar lesionando, porque ese epitelio no está preparado para ello. Porque no solo ve el ácido clorhídrico, ¿eh? Va con enzimas, por ejemplo la pepsina, ¿no? Va con la pepsina, ¿y qué es lo que te va a hacer? Te va a estar alterando. ¿Qué te va a alterar? Tu epitelio. ¿Pero qué les había dicho? Que este no va a estar, de la noche a la mañana no se va a morir, ¿no? Esa célula. Entonces va a tratar de adaptarse y en esa adaptación va a volverse una metaplasia, ¿no? ¿No? Y esta parte del esófago, de lo que era un epitelio escamoso, va a pasar a ser un epitelio, perdón, se fue el nombre, un epitelio cilíndrico con células caliciformes, ¿no? Que van a estar secretando esta mucina para que lo proteja. Esto es más de lo que les estaba comentando, ¿no? Cómo el reflujo vuelve cuando hay debilitamiento, por ejemplo, de estos esfínteres, que son como una puerta, ¿no? Esto es lo normal, se cierra, pero cuando no se puede cerrar, se está devolviendo. Y esta es la hernia del hiato,
cuando no tiene la suficiente, ¿cómo decirlo? No tiene la suficiente fuerza o no ejerce la suficiente fuerza, o hay una alteración en la cual el estómago sube, ¿no? Y no hay nada que lo limite, por así llamarlo. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Pirosis, regurgitación. Y las complicaciones, porque como les digo, el ERGE es muy común, la verdad. Muchas personas lo suelen tener, pero muchas personas confunden el ERGE ¿con qué? Con el esófago de Barrett. Cuando alguien te habla de esófago de Barrett es porque ya estás en una metaplasia, ¿no? Y que les había comentado previamente que la metaplasia puede evolucionar un cáncer. En este caso, el cáncer es el adenocarcinoma de esófago, ¿no? Esto es lo malo. El esófago de Barrett es una metaplasia. ¿Bien? No confundirse. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Carlos, María Alejandra, Adriano. ¿Todo bien? Un pulgar. Ya, perfecto. Y listo, chicos. Esto es más que todo la parte del manejo terapéutico. Acá no vamos a hacer mucho énfasis porque no es del curso, pero acá para que lo tengan, ¿no? En conocimiento. Recordarles que lo principal, lo que más se usa actualmente son los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuáles son estos? El famoso omeprazol, ¿no? El famoso omeprazol. ¿Bien? Sin embargo, ¿es el único aro? No, también existen antiácidos que van a actuar principalmente ¿dónde? Pueden actuar acá. Perdón, antagonistas de los receptores de histamina, subtipo 2, ¿no? Subclase 2, que son estos, ¿no? También hay antagonistas muscarínicos, pero principalmente vamos a usar los inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Actualmente hay otros, hay unos nuevos que son los famosos pickups, ¿no? Pero ¿por qué no usamos estos? Por ejemplo, el tegopressam, porque son muy caros, son extremadamente caros, ¿no? Una tableta de omeprazol te puede costar 20 soles, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, el tegopressam que te comento? Aproximadamente 200 soles, 300 soles, es muy caro. Entonces, por eso el manejo de primera línea actualmente son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Estos son los pickups que les mencionaba. ¿Y cuál es la diferencia, no? Estos dos, en que el pickup básicamente va a estar actuando, tiene, ¿cómo decirlo? Los resultados son más rápidos en el primer uso, ¿no? En cambio, en el inhibidor de bomba de protones, recién va a empezar a actuar, ¿cuándo? A partir de la quinta dosis, ¿no? O sea, va a requerir más tiempo. Esas son algunas diferencias. Como les digo, nuevamente esto no tienen que aprenderlo. A mí lo que más me importa es que ustedes hayan aprendido la fisiopatología de lo que les he hablado, ¿no? Del ERGE. Un poco de ello, ¿no? Eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque ustedes les pueden poner fácilmente, ¿no? Les pueden decir, paciente llega con sensación de quemazón a nivel retroesternal por más de 3 semanas. Usted, al momento de revisar el epitelio a nivel esofágico, o al momento de tener una biopsia a nivel de esófago, usted ve a través del microscopio que hay un cambio de epitelio escamoso a cilíndrico. ¿De qué podría sospechar? Esófago de Barrett, ¿no? ¿O qué tipo de adaptación puede ser? Metaplasia. A mí me importa que ustedes sepan eso, ¿bien? Eso a mí me importa que ustedes lo manejen. De igual forma, los demás ejemplos que les he colocado, ¿no? Como les digo, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque acá casi siempre viene una pregunta. Continuamos. Como les digo, esto ya se los dejo así para que lo puedan revisar. Esta es la escala de Richter. La verdad, es bien rara esta escala porque es una escala similar, ¿no? De Richter en cuanto a los sismos, pero no, esta la pone la guía americana de gastroenterología, en la cual ¿cómo decirlo? Eh, te permite autoevaluarte si es que tú tienes ERGE, ¿no? Dice que si respondes de forma correcta o positiva a dos o más preguntas, usted posiblemente tenga ERGE, ¿no? Y esto, bueno, ya lo pueden leer, chicos, ¿no? Esto no es tanto del curso. Entonces, a ver, acá les pongo una pregunta. Un hombre de 54 años con antecedentes de pirosis persistente, sometido a una endoscopia digestiva alta, le revela una lengüeta de mucosa eritematosa de aspecto aterciopelado que se extiende hacia arriba desde la unión gastroesofágica, ¿no? El estudio histopatológico de la biopsia muestra una sustitución del epitelio escamoso estratificado normal por un epitelio cilíndrico con presencia de células caliciformes. ¿Cuál es el término que describe mejor este cambio adaptativo? ¿Por cuál se van, chicos? María Alejandra, Adriano, Carlos. Son una metaplasia. Correcto, ¿no? ¿Los demás están de acuerdo, chicos? ¿O tienen alguna otra respuesta? Todo bien.
A ver, un lactante de 8 años de edad es llevado a una clínica rural por presentar una pérdida de peso marcada y debilidad generalizada. En la exploración física se observa una pérdida evidente de masa muscular y tejido adiposo subcutáneo, ¿no? Y tiene una apariencia de cara de viejo. La madre refiere que, debido a la escasez de los recursos, debido a la escasez de los recursos, la dieta del lactante ha sido extremadamente deficiente en calorías y proteínas durante los últimos meses. A nivel de los órganos del lactante, han experimentado una reducción del tamaño de sus células debido a la degradación de proteínas intracelulares para obtener energía. ¿Qué tipo de adaptación es, chicos? Para Alejandra, Adriano, Carlos, cualquiera de ustedes. ¿Atrofia? Correcto, sí, correcto. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Esta es la diferencia entre lo que viene a ser un marasmo y un kwashiorkor. Kwashiorkor son aquellos niños que, bueno, creo que todo el mundo lo ha visto por Facebook, por ejemplo, o sus padres les habrán mostrado, ¿no? De los niños africanos que tienen un cabello clarito y que suelen ser barriconcitos y que a veces por ignorancia nosotros pensamos que ellos realmente están bien nutridos y no es así, sino que en futuras clases nosotros vamos a ver las famosas de Starling, ¿no? ¿No? Donde vamos a conocer la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Y debemos conocer que la presión oncótica está asociado a las proteínas, ¿no? Entonces, si hay menor cantidad de proteínas, va a haber menor cantidad de presión oncótica o va a disminuir esa presión. Entonces, no se va a poder reabsorber lo que viene a ser el líquido. Entonces va a generarse un edema. Y en este cuadro podemos reconocer un cuadro acítico. ¿Bien? Y esto, bueno, esto ya lo voy a hacer más adelante, esto también para que lo puedan revisar. Pero algo que sí les quisiera hacer mención es lo que les había comentado anteriormente, ¿no? Esta cara de viejo, ¿dónde la vamos a ver? Lo vamos a ver. A ver, acá te lo menciona, creo. Ya, acá está, cara de viejito, ¿no? Caquéctico. Estos son los famosos marasmáticos, ¿no? Los que tienen marasmo, perdón. Entonces pasamos. Cuarta pregunta. Una mujer de 24 años con ciclos menstruales regulares se encuentra en el día 10 de su ciclo en fase proliferativa, ¿no? Durante esta etapa, el aumento de los niveles de estrógenos estimula un incremento significativo en el grosor de la capa funcional del endometrio, debido al aumento del número de células glandulares y el estroma. ¿Qué tipo de adaptación celular será? Si te estoy hablando de una mujer de 24 años con ciclos menstruales regulares, ¿no? Está en su menstruación. ¿Por qué serían, chicos? ¿Sería hipertrofia? ¿Sería hiperplasia? Hiperplasia. Esto, a ver, vamos a revisar, porque como les digo, casi siempre suelen confundirse, ¿no? Es muy normal. Hiperplasia, endometrio durante el ciclo menstrual, correcto, ¿no? Acuérdense que la hipertrofia uterina durante el embarazo, cuando ustedes les hablan de embarazo, es hipertrofia, ¿no? En el ciclo menstrual, como bien mencionó Carlos, en este cuadro estaríamos frente a una hiperplasia, ¿no? Un resumen de lo que viene a ser el Mohan, hablando de las adaptaciones, como les dije, acá esta literatura sí lo considera displasia, ¿no? Y bueno, lo demás para que puedan revisarlo, ¿no? Cuando es una lesión reversible, vamos a tener degeneración celular, como lesiones intracelulares, que lo vamos a hacer más adelante. Y cuando ya es irreversible la lesión, vemos la muerte, ¿no? Que puede ser apoptosis o necrosis. Entonces, un momentito, todo bien, está bien. Ya. Entonces, dentro de la lesión celular, como les mencionaba, cuando es irreversible, nosotros nos vamos a encontrar a dos conocidos, ¿no? Que vienen a ser la apoptosis y la necrosis. Lo primero que nos llama la atención en cuanto a la apoptosis y necrosis, principal diferencia, es que vemos que en la necrosis no se respeta la membrana celular, sino que explota, se altera, se rompe, ¿no? En cambio, en la apoptosis vemos que es más ordenado. Se van extravasando las organelas, sí, pero de forma, ¿cómo se respeta, ¿no? Un orden. Y mediante qué se va liberando, mediante los famosos cuerpos apoptósicos, que es más que la membrana que está englobando a las organelas, ¿no? Entonces, principal diferencia, ya la conocemos. ¿Qué más podemos señalar de acá? Que la apoptosis va a tener una condensación de la cromatina, las vesículas de la membrana van a estar en ambos, y la fragmentación celular también es propio de la apoptosis, ¿no? Además de los cuerpos apoptósicos, que posteriormente, cuando ya se extravasan, van a ser fagocitados, ya sea por un macrófago, por ejemplo, ¿no?
En cambio, la lesión celular en cuanto a la necrosis, acá te indica que la necrosis, a diferencia de la apoptosis, sí puede recuperarse. No te pone más detalles el libro hasta ahora, pero te indica que hasta cierto punto se podría recuperar. Pero pasando ya a la lesión irreversible o cuando ya se vuelve, cuando es progresiva, se cronifica o de una u otra forma y es irreversible, ¿qué es lo que vamos a tener? Una tumefacción del retículo endoplasmático, se forman las figuras de mielina, las vesículas de la membrana, como les dije, forman parte de ambos, ¿no? Y cuando ya no puede soportar más la célula, explota, ¿no? Se rompe la membrana plasmática y se liberan todos los orgánulos. Y algo adicional, es característico, es que va a haber inflamación. Y desde ya acuérdense que los principales, o la principal línea celular, o quien va a estar pionero cuando hay inflamación, son los neutrófilos. ¿Bien? Después, ¿qué más vamos a encontrar? Densidades amorfas en mitocondrias. Bueno, la figura de mielina que ya le mencioné. La tumefacción, ¿qué es? La tumefacción es el agrandamiento, es la hinchazón. ¿Y dónde lo podemos visualizar? Solo en la necrosis, ¿no? En la apoptosis, por otra parte, vemos que se va achicando. Se achica, se achica, se achica, ¿no? ¿Por qué? Porque sale mediante cuerpos apoptósicos. Formación de vesículas de la membrana, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que también se conoce como degeneración vacuolar. Separación de los ribosomas del retículo endoplasmático, pérdida de extremos y microvellosidades, alteraciones nucleares. ¿Hasta allí alguna duda, chicos? A ver, los comentarios, a ver si hago. Metaplasia trófica, claro. Sí, sí, está bien, María Alejandra. Ya, perfecto. Gracias, Carlos. Y luego, ¿cuáles son las principales causas de lesión celular? ¿No? Tenemos varias. La verdad, acá nunca lo han preguntado, pero de igual forma sería bueno que lo lean, ¿no? Lo resaltado que es privación de oxígeno, reacciones inmunitarias, anomalías genéticas y envejecimiento. Se lo resalto para que, bueno, se lo pongo de rojito para que puedan tenerlo en consideración, ¿no? Para mí son las más importantes. Para mí, no sé qué voy a considerar el doc, ¿no? Pero acá te ponen un ejemplo, ¿no? Que es la privación de oxígeno, se mojan también, que te indica que obviamente tú recuerdas que tu organismo va a tener una vida aeróbica principalmente. Sin embargo, cuando hay cese de ese oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Entras en un cuadro hipóxico, ¿no? De isquemia. La depresión bueno, el ATP empieza a caer los niveles, ¿no? Porque la mitocondria no puede funcionar de forma adecuada. Entonces se reducen los niveles de ATP. En consecuencia, en una de las consecuencias, disminuye la síntesis de los fosfolípidos, entonces la membrana celular no se va a poder formar de forma correcta. Aumentan los niveles de calcio citosólico y esto a su vez el calcio mitocondrial. Por otra parte, las especies reactivas de oxígeno también incrementan. ¿Y qué te va a dar como resultado todo ello? Una lesión de la membrana, ¿no? ¿Cómo se conoce a eso? La famosa necrosis, ¿no? Donde podemos encontrar las figuras de mielina y vamos a ver también la pignosis, cariolisis, cariorexis, ¿no? Importante. Y de igual forma acá, más de lo que hemos hablado, el tamaño celular, como les mencionaba, en la necrosis va a haber tumefacción, ¿no? Es decir, aumenta el tamaño celular. En cambio, en la apoptosis no. El núcleo tiene tres fases en la necrosis, que es la cariolisis, es decir, reduce la vasofilia de la cromatina, la pignosis, que es la reducción del tamaño del núcleo y va a haber mayor vasofilia, y por otra parte la cariorexis, ¿no? Que va a estar representado por el núcleo pignótico que va a sufrir una fragmentación. Esto es en cuanto a la necrosis. Y esto lo han preguntado, entonces deben manejar la definición de cada uno de estos. ¿Bien? Pasamos a la membrana celular. Bueno, ya está de más decirlo, ¿no? Acá se va a romper, el contenido acá son extravasados de forma desorganizada, en cambio la apoptosis sí salen de forma ordenada, por así llamarlo, ¿no? Inflamación en necrosis sí va a haber. Se dice que acá es patológico, mientras que la apoptosis puede ser patológica o no patológico, o en otras palabras, fisiológico. Y además de ello, la necrosis te va a presentar alta eosinofilia. Pregunta de examen. ¿Qué más te va a presentar? El mielina y daño colateral, ¿no? Todo esto va a aumentar. Y en la apoptosis va a haber mal plegamiento de proteínas y de ADN. Entonces, estas cositas sí deben manejarlo, principalmente lo que les he resaltado, ¿no? Lo demás ya les he, ¿cómo decirlo? Se los he escrito previamente, ¿no? Se los he descrito. Y bueno, otro aspecto que también es sumamente preguntado, al doctor le gusta mucho preguntar sobre esta parte, creo yo que es también una fija, guardar eso, ¿no?
Creo que esta es una fija como tal dentro de los patrones de necrosis tisular. Recuerden que tenemos 6: la coagulativa, licuefactiva, gaseosa, grasa, fibrinoide y gangrenosa. Siendo esta última de igual forma, al igual que la displasia, el Robbins no la considera mucho. ¿Por qué? Porque dice que esto es más práctico. Este concepto es más práctico y menos teórico. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo vamos a ver únicamente en el pie diabético. ¿Ok? Se dice que es una evolución de la necrosis coagulativa, que va a pasar a ser una necrosis licuefactiva, ¿no? Y hablando ya de la necrosis coagulativa, ustedes tienen que saber que se conoce también como infarto. Infarto, por ejemplo, agudo de miocardio, lo más conocido, ¿no? Pero hay una excepción. ¿Dónde no vamos a ver la necrosis coagulativa? ¿No? No lo vamos a ver en el cerebro, en el encéfalo, llámelo como gusten, ¿no? Entonces nunca se van a confundir. Si ustedes les hablan sobre infarto a nivel del encéfalo, pues, sería un pecado, ¿no? Que ustedes marquen necrosis coagulativa. Un pecado realmente, chicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la excepción. Está clarito en el libro. ¿Bien? Además, ¿qué te indica? Que obviamente que si es un infarto, no va a haber irrigación, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver células intensamente eosinofílicas con núcleos mal definidos o rojizos. Y además vamos a tener una representación característica, que son las famosas células fantasma, que son, a ver, vamos a ver si puedo acercar esto, son más que células que tienen la misma estructura o tienen la estructura celular intacta, pero vemos que no hay núcleo. Esas son las células fantasma. ¿Okay? Mientras que la necrosis licuefactiva sí se puede dar en el cerebro como tal, ¿no? También te pone la pancreatitis, pero la pancreatitis quiero que mejor la consideres como, o sea, ¿cómo decirlo? Que lo consideres para necrosis grasa, ¿eh? Porque la necrosis grasa solo te pone este ejemplo. Entonces, ahí podría haber un dilema. Entonces, la necrosis licuefactiva, tú lo vas a recordar, ¿por qué? Por el pus. Porque acá hay una liberación de enzimas, las cuales van a estar licuando a todas las células afectadas, a todos los gérmenes, y va a haber ese material blanquecino, no amarillento, que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida, y que posteriormente va a ser fagocitado, que es la famosa pus, ¿no? Después la necrosis gaseosa, que es un material blanquecino friable, bueno, casio viene de calcium, de queso, entonces es un material que se deshace al tacto. ¿Y dónde lo podemos ver principalmente? En tuberculosis y las infecciones fúngicas. Y hablando de la tuberculosis, recordarles, la TBC es causada por quién? Por el Mycobacterium tuberculosis. Hay un montón de Mycobacterium, ¿ok? ¿Y dónde afecta principalmente? Los pulmones. ¿Puede ser extrapulmonar también? Sí, puede ser extrapulmonar, ¿no? Porque es tu bronquiolos, tus bronquios, la carina, ¿no? Tráquea, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde va a afectarte principalmente? La tuberculosis en el ápice pulmonar. Muy característico. ¿Y por qué se caracteriza de igual forma? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hemoptisis, ¿no? Una fiebre vespertina también, la hemoptisis, que es esto con sangre, es lo más representativo y que deben saber por ahora. Y bueno, acá sí va a estar afectando la estructura del órgano, ¿no? Y microscópicamente lo que vamos a ver son los famosos granulomas, que un granuloma, en el concepto desde ya, es como decirlo, como una cárcel para un agente patógeno. Como no lo pueden eliminar, se trata de formar una barrera que no le permite escaparse. Eso más que todo. Y la necrosis grasa, por otra parte, más que todo el ejemplo es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, porque se suele dar, por ejemplo, ustedes acá tienen pero se me fue el nombre, su vesícula biliar, en su conducto biliar, y posiblemente va a estar desembocando ¿dónde? Si no me falla la memoria, a nivel del duodeno, ¿no? En la segunda porción del duodeno. Sin embargo, esto no desemboca solo, sino que también está desembocando con un conducto a nivel pancreático, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, una colecistitis que pasa por este conducto y empieza a tapa este conducto, que es el conducto de Wirsum, todo lo que viene a ser la bilis no pasa como tal. Y las enzimas pancreáticas tampoco, se quedan atoradas. Y se da una activación a nivel del páncreas, ¿no? Se da una activación de las enzimas, en este caso de las lipasas, en el interior del páncreas, y empieza a destruir todo lo que está a su paso, ¿no? Empieza a degradar todos los triglicéridos que se pueden encontrar allí, ¿no? Además de los triglicéridos, todo lo que, ¿cómo decirlo? No, olvídenlo. Empieza a degradar todo el páncreas. Y ahí se forma la famosa pancreatitis aguda. ¿Y cómo tú puedes caracterizar a un paciente con pancreatitis aguda? Porque este te viene con un dolor. Él te refiere a un dolor en forma de cinturón, ¿ok? Característico.
Te puede afectar también a nivel peritoneal y allí estas lipasas van a estar degradando a los triglicéridos, ¿no? Y estos triglicéridos que vamos a ver posteriormente van a saponificarse. ¿Por qué? Porque se van a mezclar con ésteres de calcio y vamos a tener un patrón representativo, ¿no? Es el famoso patrón en tiza. Entonces, si ustedes les preguntaran con qué se asocia la célula fantasma, ustedes ya recordarían, ¿no? Es la necrosis coagulativa. En cambio, el patrón en tiza, ¿con qué se tiene asociado? Con la necrosis grasa, ¿no? Patrón en tiza. También les he puesto esa pregunta en su pesito. La necrosis fibrinoide, por otra parte, es el depósito de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos tengan en consideración, esto lo vamos a ver en el tema 5, pero los inmunocomplejos es más que todo, ¿cómo decirlo? La unión del anticuerpo con un antígeno. ¿Ok? Inmunocomplejo. Y es un tipo de hipersensibilidad tipo 3, que esto no lo deben confundir con un patrón, que lo vamos a ver en la siguiente clase, o si en la siguiente clase lo vamos a ver, no lo deben confundir para nada. ¿Por qué? Porque en lugar de decir fibrinoide, dice fibrosa. ¿Bien? Acá ese es un tipo de hipersensibilidad tipo 3. En cambio, el siguiente que vamos a ver en futura clase es un depósito de qué? De fibrina. Acá no es. Acá es un depósito de qué? Inmunocomplejos, acuérdense. ¿Cuál es el único ejemplo que te colocan? La vasculitis. Entonces se puede ver únicamente a nivel microscópico. Y por último, la parte gangrenosa, que dicen que es una evolución de la necrosis coagulativa a liquefactiva. Es decir, hay un infarto. ¿Por qué? Porque se obstruye, por ejemplo, una de las arterias que está irrigando el pie, se bloquea y posteriormente empieza a darse la infección, ¿no? Perdón, infección, no, inflamación. Después de todo ello llegan los fagocitos y empiezan a licuar todo, ¿no? Y pasa a ser una necrosis coagulativa a una necrosis liquefactiva. También se llama patrón isquémico, que evoluciona a un patrón séptico. ¿Bien? O también se llama gangrena húmeda, que evoluciona a una gangrena seca. Entonces ahí lo tienen para que puedan estudiar, ¿no? Y bueno, entonces acá una pregunta que les tengo. ¿Qué patrón de necrosis tisular se caracteriza por presentar un área de color blanco que les recuerda a la tiza? ¿Por cuál serían, chicos? Si les estoy hablando de tiza, ¿qué Grasa. tipo de...? Correcto, pues, correcto. Y acuérdense que la necrosis grasa se da en la pancreatitis aguda, ¿no? ¿Y por qué? Por una saponificación con ésteres de calcio. ¿No vamos? Estos son los mecanismos de lesión celular, similar a lo que hemos hablado previamente. Recuerden que si hay una oclusión, sea una isquemia, sea una hipoxia, no hay suficiente oxígeno, no hay nutrientes, se altera la mitocondria, falla, hay una depresión del ATP, y esta depresión del ATP, acuérdense, ¿de qué depende la bomba sodio-potasio ATPasa? Del ATP, pues, ¿no? Entonces, si no puede actuar esta bomba, se elimina, bueno, no se elimina, ¿no? Si falla, el sodio queda atrapado. Y acuérdense, ¿quién va a jalar el sodio? ¿Qué va a jalar el sodio? El agua, ¿no? Entonces, un momento, chicos, disculpen. Disculpa, me habían llamado. Ya. Entonces, si hay un acúmulo de sodio a nivel intracelular, van a estar jalando agua, agua. Y bueno, cómo te considera este gráfico ello? Un edema, ¿no? Un edema celular y bullas en la membrana. Aunque, bueno, yo discrepo un poco, pero es lo que te dice el libro, ¿no? Porque para mí, edema, la definición que tengo, es el acúmulo o fuga de líquido hacia el espacio intersticial. En cambio, acá te dice que la célula se empieza a hinchar. Se empieza a hinchar, 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 y llega un punto en el que explota, ¿no? Y si hay inflamación, chicos, ¿qué es? ¿Necrosis o apoptosis? Carlos, y María Alejandra. Necrosis. Correcto, ¿no? Entonces estamos frente a una necrosis. Disminuye la síntesis de proteínas, y bueno, los demás, ¿no? Entramos en una vía anaeróbica, ¿no? Se me fue un término que les quería comentar. Ya. No sé si ustedes han escuchado sobre el famoso término de Warburg. Bueno, ya lo vamos a hacer en la parte de neoplasias, pero en las neoplasias, ¿qué te implica esto? Te dicen que
las células cancerígenas, pese a estar en condiciones aeróbicas, prefieren el estado anaeróbico, es decir, empiezan a sintetizar más ácido láctico. Ese es el famoso estado Warburg, ¿no? Que se ve más que todo en neoplasia. Y bueno, acá algunas definiciones que te puse al costado, ¿no? Que la respuesta celular a los estímulos de qué va a depender. Depende de tres cosas: de la naturaleza de la lesión, de la duración y la gravedad. Aprenderlo. Las consecuencias de la lesión dependen de qué: del tipo, el estado y la capacidad de adaptación de la célula dañada. Y la lesión celular se debe a alteraciones funcionales y bioquímicas en uno o más de los componentes celulares esenciales, ¿no? Esto nuevamente, esto lo deben manejar. Es muy importante que lo sepan. Mi consejo siempre es que se aprendan los de apoptosis principalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes saben la apoptosis, pueden discrepar cuál es la causa de una apoptosis y una necrosis. Porque en apoptosis solo son 4 causas, en cambio en necrosis son más, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué se puede dar una apoptosis? Por daño del ADN, por disfunción mitocondrial, por acúmulo de proteínas mal plegadas, por infecciones, que puede ser por virus, sobre todo como adenovirus, VIH, hepatitis, que se va a ver en el final, ¿no? En enfermedades infecciosas. Daño del ADN, por exposición a radiación, fármacos quimioterápicos, que pueden ser antineoplásicos, especie reactiva de oxígeno, envejecimiento, daño del P53 y ribosoma. No, perdón, ribosoma no. Y el RB, este es un gen, estos son dos genes, por así llamarlo, antineoplásicos, que de igual forma lo vamos a ver en el final. Uno es el gen guardián, ¿no? Y después el daño mitocondrial, las alteraciones de la homeostasis del calcio y el daño en la membrana son necrosis, ¿no? Que se asocian con lo que hemos visto previamente, si se dan cuenta, ¿no? Salvo la alteración de la homeostasis del calcio. Y acuérdense que cuando hay un acúmulo de calcio a nivel intracelular, lo único que te va a provocar es una apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial y el fracaso de la síntesis del ATP, ¿no? Debido a la activación de varias enzimas con efectos potencialmente perjudiciales, como cuáles, como las fosfolipasas, como las proteasas, como las endonucleasas y las ATPasas. ¿Sí, chicos? Lo demás, bueno, también se los voy a mencionar, ¿no? En el daño mitocondrial tenemos el agotamiento o depresión del ATP, fosforilación oxidativa incompleta, información de Eros, ¿no? Especie reactiva de oxígeno, y fuga de proteínas, como el citocromo C, a través de los canales VAX y VAC, que ya lo vamos a ver en unas diapositivas, ¿no? Y daño en la membrana, que puede ser causado ¿por qué? Por Eros, por el acúmulo de Eros. Acuérdense que las especies reactivas de oxígeno hasta cierto nivel es normal, pero cuando sobrepasan a los antioxidantes como el superóxido dismutasa, ya nos empiezan a hacer daño, ¿no? Y en este caso sucede ello, ¿no? Reducción de los fosfolípidos, acuérdense que los fosfolípidos se están formando en la membrana fosfolipídica, ¿no? La bicapa fosfolipídica, el aumento de la degradación de fosfolípidos y anomalías en el citoesqueleto. Esto saberlo, chicos, ya, porque les pueden preguntar. Continuamos. El acúmulo de proteína mal plegada, lo que les decía, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cuanto a ver, las proteínas normalmente van a estar controladas por quiénes, por las chaperonas. Las chaperonas se encargan de plegarlas y que estén bien, que maduren bien. Sin embargo, cuando hay alteraciones metabólicas y disminuyen de la energía, cuando hay mutaciones genéticas de proteínas y de chaperonas, cuando hay infecciones víricas y agresiones químicas, hay un exceso de proteínas más plegadas. Y como se estresa el retículo endoplasmático, las chaperonas, como tal, disminuye su capacidad, ¿no? Perdón, su cantidad. Entonces, si no hay nadie que las pueda plegar, va a haber un mayor acúmulo de proteínas no plegadas, ¿no? Entonces puede terminar en qué? En apoptosis, ¿no? Esto se asocia a lo que hemos hablado acá. Acúmulo de proteínas mal plegadas, ¿por qué? Por disminución de la síntesis de chaperonas. ¿Sí? En cambio, si se vuelve a adaptar, si se puede adaptar y aumenta la producción de la síntesis de chaperonas, normal, ¿no? Vuelve a lo que era antes. Esto, bueno, nunca lo han preguntado, pero de igual forma se los coloco, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar? Bueno, algunas enfermedades causadas por acúmulo de proteínas mal plegadas, como la fibrosis quística, por un fallo de el canal perdón, el conducto transmembrana de la fibrosis quística, que es un canal de cloro y sodio, que se va a ver en la sexta clase, la hipercolesterolemia familiar, que puede ser por el receptor LDL, enfermedad de Tay-Chas, que es por la subunidad beta de la exosaminidasa, el déficit de alfa-1 antitripsina que se suele ver, sobre todo en pacientes fumadores y que puede terminar en enfisema, ¿no? Y la enfermedad, bueno, estos dos últimos, la verdad, no le veo mucha relevancia, pero de igual forma es muy importante que sepan esta tabla. ¿Bien? Luego pasamos a apoptosis. Ya nos falta poco, chicos, ¿eh? No se vayan a asustar. Las últimas diapositivas, como les indiqué, a partir de las 59, es más que todo la resolución de las preguntas, ¿no? Que les he colocado.
en su pasito, ¿no? Entonces pasamos a la apoptosis, que nuevamente es un tipo de muerte celular, en este caso programada, que no va a tener inflamación, no va a tener tumefacción, ¿no? También conocido, que tiene dos vías. Tiene una vía intrínseca y tiene una vía extrínseca, o también llamada intrínseca o mitocondrial, o extrínseca o del receptor de la muerte, ¿no? En la vía intrínseca, ¿cuáles son sus causas? Pregunta examen de mi ciclo, ¿no? Mi ciclo es 2025-1. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Retirada de factores de crecimiento, daño del ADN, que puede ser por radiación, tóxicos, radicales libres, o el plegamiento incorrecto de proteínas, ¿no? ¿Cuál preguntaron en mi ciclo? Radiación, ¿no? Esa sí fue rebuscada, chicos, ¿no? Pero está bien, ¿no? Y después, por parte del receptor de la muerte, tenemos la interacción del receptor ligando del FAS con su receptor del factor de necrosis tumoral. Pero hablando en orden, la primera vía, que es la intrínseca, ¿qué es lo que sucede? Se da esta lesión celular, es, es captada por los sensores de la familia BCL2 y lo que te va a dar como consecuencia es que va a haber un efecto. Va a inhibir a las proteínas antiapoptóticas, que es el BCL2 y el BCLXL, y va a activar a las proapoptóticas, que es el VAX y el VAC, que van a generar una apertura acá. ¿Para qué? Para que se fugue el citocromo C. Se fuga el citocromo C y activa sus caspasas de su vía. Son diferentes a las de acá. En la vía extrínseca, ¿quiénes están? Está la caspasa tipo 8 o la 10. En cambio, en la vía mitocondrial o intrínseca tenemos una caspasa, que es la 9, que va a estar encargada de activar a la 3 y esta va a ocasionar la apoptosis como tal, ¿no? En la vía extrínseca, lo único que les recomendaría saber es sus ligandos, ¿no? El FAS y el TNF, ¿no? Y después las caspasas son diferentes según la vía. Y al final terminan formando los cuerpos apoptósicos y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y bueno, de igual forma, acá las causas, les recomiendo aprendérselo. Esto sí es muy importante, aprenderlo, por favor, las causas. Menos factores de crecimiento, lesiones del ADN, ampliamente de proteínas, por estrés reticular endoplasmático, pérdida de señales de supervivencia. Y después, en la vía extrínseca, destrucción durante la embriogénesis, involución del timo, destrucción de células cancerígenas, ¿no? Por las células anticancerígenas, etcétera, ¿no? Esto es más de lo que ya les he estado comentando, ¿no? Por ejemplo, que la vía extrínseca inicia con la ocupación de los receptores de la muerte, de la membrana plasmática, que son miembros del receptor del factor de necrosis tumoral, o TNF por sus iniciales, dentro de los cuales el más conocido es el TNF-R1, ¿no? El receptor tipo 1 del factor de necrosis tumoral. Y una proteína relacionada FAS, que bueno, que se llama FAS, o también CD95, uniéndose al FAS ligando, y que al agruparse tres o más complejos similares, es decir, del FAS con su FAS ligando, va a formar el complejo FAT, ¿no? Que es el dominio de muerte asociado a FAS. Y esto lo vamos a desarrollar acá, ¿no? Donde podemos ver que la unión de FAS con FAS ligando tiene su dominio de muerte, y que de ser un conjunto de tres, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué les había dicho? El dominio de muerte asociado a FAS, ¿no? Voy a escribir acá por si acaso. Dominio de muerte asociado a FAS. ¿Bien? El cual se va a encargar de activar a la caspasa 8 y ya. Pero, ¿qué les había comentado también? Que puede ser caspasa 8 o 10. En cambio acá, que es la vía intrínseca o mitocondrial, se activan los sensores, se inhiben las proteínas antiapoptóticas, que es el BCL2 y el BCLXL, se activa el canal VAX-IVAC, que es proapoptótico, se libera el citocromo C y se da la apoptosis, ¿no? Y en una situación normal no hay fuga de citocromo C. Más de lo mismo. No sé si tuviesen alguna duda hasta acá, chicos. ¿Tienen alguna duda, chicos? Carlos, María Alejandra, Adriano, ya todo bien. Ya, perfecto, ¿no? Y acá, bueno, más de lo mismo, ¿no? Lo que podemos ver. Este es el FAS, el CD95 o receptor TNF tipo 1, ¿no? Que se hunde con su FAS ligando y van a activarlo. Acá voy a ponerle otro nombre. CD95 o TNFR o TNFR tipo 1, ¿ok? Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes se anima? ¿Qué caspasas iniciadores diferencian a la vía intrínseca de la extrínseca de la apoptosis? Carlos, María Alejandra, Adriano. En la intrínseca ahí está la 9 y la 3. La extrínseca ¿Ya? la 8. ¿Solo la 8?
Bueno, 8 y 10. Ujú, correcto. Está bien, ¿no? Pasamos a la necroptosis, que como su nombre lo dice, es una fusión de ¿qué? Del necro, de necrosis, más tos. Bueno, la apoptosis, ¿no? Para agarrar espacio. Es básicamente la fusión de ello, ¿no? Y acá podemos ver al receptor tipo 1, o cuál es otro nombre, FAS o C95, ¿no? Que acá ya tiene su dominio, el que les había comentado previamente, ¿no? Dominio de muerte asociado a FAS, ¿no? Que ya está unido. Los tres tipos. Se une, su factor de necrosis tumoral, y lo normal sería que acá active su procaspasa, ¿no? La procaspasa pasa a ser caspasa activada. Sin embargo, vemos que activa un complejo RIPK1, ¿no? Activa un complejo RIPK1, el cual va a fosforilar después al RIPK3. ¿Bien? Fosforila RIPK3 y además, acá tenemos al FAT-D, al dominio de, no se me va el nombre, chicos, dominio de muerte asociado a FAS, voy a escribirlo nuevamente, dominio de muerte a FAS, pero vemos que acá no hay una activación de la caspasa 8, sino al contrario, la inactiva. Pero la vía RIPK1 y RIPK3, o sea, este complejo, se fosforila, ¿no? Se fosforila a expensas de la inactivación de la caspasa 8. Entonces, esta a su vez va a fosforilar al MLKL y eso nos va a generar la famosa necroptosis. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tener que es apoptosis? Básicamente hasta la fosforilación del MLKL, ¿no? Más o menos a esta altura. Aunque eso dudo que les pregunten, ¿no? Porque eso puede variar según cada autor, ¿no? Pero a mí lo esencial, lo que me importa es que ustedes sepan, ¿no? Qué tipo de, bueno, qué mecanismo de muerte celular está asociado o cuál, claro, qué mecanismo de muerte celular involucra tanto la apoptosis como la necrosis. Bueno, eso es muy fácil, ¿no? O cuál está asociando lo que viene a ser el receptor de necrosis tumoral tipo 1 con su ligando y después la activación del complejo RIPK1, RIPK3, necroptosis, ¿no? Pasamos la piroptosis, que el ciclo pasado, no recuerdo si en su parcial o final, les preguntaron sobre el mecanismo de acción de la pseudomona aeruginosa, ¿no? O sea, la verdad sí era bien datera, ¿no? Sepan que la pseudomonas aeruginosa es un tipo de bacteria que va a ser a nivel nosocomial, pionera ya, suele afectar a los pacientes que están postrados en cama, es muy común, ¿no? Y su mecanismo de acción, no he encontrado mucha información, la verdad, chicos, según encontrara, bueno, y me comparte también para leerlo, ¿no? Porque por mi parte no he encontrado, pero te indica que su mecanismo de acción, también lo que te decía el examen, es que este actúa mediante la piroptosis, ¿ok? Mediante una infección microbiana, que bueno, también ha sido pregunta de su pasito que les puse, una infección microbiana, en las cuales son reconocidas por receptores citoplasmáticos innatos y activan el complejo inflamosoma, el cual activa la caspasa 1, encargado de escindir el precursor de la interleuquina 1. ¿Y cuál es la interleuquina 1? Un inductor de fiebre. ¿Bien? Entonces acá tenemos el famoso DAMP, ¿no? Ese es de la inmunidad innata. Acuérdense que la inmunidad innata, y forma lo vamos a ver en el tema 5, tiene sus famosos PRR, ¿no? Los receptores, para hacer el nombre. Tiene sus PRR, que va a tener a su vez al famosos PAMPs y DAMPs. ¿Y de qué se diferencia el PAMP del DAMP? Este es patrón molecular asociado al daño y este es patrón molecular asociado al patógeno propiamente, ¿no? La cosa es que activan el inflamosoma. Este no es como tal del pseudomonas, esta es una imagen externa que encontré de lo que es la infección bacteriana. Activa el inflamosoma y su objetivo es activar esta caspasa, la cual va a escindir a la interleuquina 1. ¿Para qué? Para poder generar esa fiebre, ¿no? Esa es más que toda la piroptosis, piro de fuego, acuérdense. La ferroptosis es cuando hay un exceso de hierro o especie reactiva de oxígeno que van a superar a los antioxidantes, van a generar una peroxidación generalizada de la membrana, de los lípidos de la membrana, conllevando un aumento de la permeabilidad de la membrana, lo cual resultará en una muerte celular parecida a la necrosis. Hasta allí todo bien, chicos. Esta parte es más teórica, no hay tanta explicación, pero ¿todo está bien hasta ahí, chicos? ¿O tienen alguna duda? Todo bien, ya, perfecto. Entonces,
Las diferencias entre necroptosis, piroptosis y ferroptosis, algunos de ustedes podría decirme, Carlos, Adriano, María Alejandra. Estamos cada vez más cerca, chicos, ¿no? No se preocupen, que esta no es la clase más extensa. La clase más extensa es la última, el parcial. ¿Alguno se acuerda? Si no, yo los ayudo en esta, ¿no? Acuérdense que la necroptosis va a tener, ¿qué cosa? Va a tener FR1, va a tener F, que es su ligando, y después que va a tener su complejo RIPK1 y 3, ¿no? Por otra parte, la piroptosis, principalmente causada por bacterias, que tienen la función de activar a la interleuquina 1, ¿no? Mediante la caspasa. Y por último, la ferroptosis es cuando hay un incremento de Eros y por así llamarlo, hay una disminución. ¿De qué cosa? De los antioxidantes. Son razones. Pasamos a lo que viene a ser la autofagia. Bueno, acá quizá mencionarles, ¿no? Que, bueno, de acá les voy a hablar, ¿no? Para que también tengan en consideración hasta acá. Acuérdense que la autofagia, bueno, yo lo llamo como si fuese un canibalismo, ¿no? Es prácticamente un canibalismo. ¿Por qué? Porque las sustancias que ya no sirven de la célula, en lugar de botarlo, lo que van a hacer es reciclarlo, ¿no? Secuestran sus orgánulos en vacuolas autofágicas citoplasmáticas, que son los famosos autofagosomas, se fusionan posteriormente con los lisosomas y digieren ese material atrapado, permitiendo de tal forma su supervivencia. ¿Y por qué su supervivencia? Porque se va a reciclar y van a obtener energía, ¿no? Y se considera un mecanismo de supervivencia ante situaciones del estrés, ¿no? Acá podemos ver que en un complejo de iniciación, esto es muy difícil que te pregunten, pero se forma poco a poco, ¿no? Una membrana que va enrollando, bueno, va atrapando, por así decirlo, a los orgánulos, el cual posteriormente va a ser, ¿cómo decirlo, no? El LC3, que es una proteína y que se encarga de detectar proteínas y orgánulos improductivos, asociado a esta membrana, que es, bueno, sabemos que es una bicapa fosfolipídica, bueno, acá le dicen lípido fosfatidil etanolamina, este libro propiamente, actúan como marcador de las células que se encuentran en la autofagia, vemos cómo genera el alargamiento, ¿no? Entonces, el LC3, que se encarga de, en pocas palabras, detectar lo que no sirve, estimula a esta bicapa lipídica para que se alargue, lo ayuda a que madure y se forma el autofagosoma, ¿no? Este es el famoso autofagosoma, que no es lo mismo que el autofagolisosoma. ¿Por qué? Porque aún no se ha juntado con el lisosoma, que son estas enzimas, estos degradadores, ¿no? Que se van a carcomer o van a licuar a todos estos orgánulos que ya no sirven. Cuando se unen y se forma el autofago, lisosoma, ya se empieza a degradar y a reciclar los metabolitos, ¿no? Esto es más de lo mismo. Creo que también les puse algo. Sí. ¿Dónde está? Sí que les puse. Acá les puse que la autofagia se da en situaciones de estrés celular, como la privación de nutrientes, van a activar los genes de autofagia, que son los ATGs, cuyos productos inician la formación de vesículas rodeadas por membranas, las cuales secuestran los orgánulos celulares, ¿no? Estas vesículas se fusionan con lisosomas, en los que se digieren a los orgánulos, y los productos generados se emplean para aportar nutrientes a las células, ¿no? El mismo proceso puede activar la apoptosis por mecanismos todavía no bien definidos. Es lo único que quiero que sepa, ¿no? Por esa parte. Estos son genes que, en pocas palabras, van a estar activando la autofagia, ¿no? Se encargan de formar este fagóforo, que lo podemos ver acá. Este es otro nombre, fagóforo. Y vemos que acá está el famoso ATGs, ¿no? Este lo en décima edición, por eso lo vemos más detallado. ¿Bien? Entonces, ¿en qué situaciones nos van a servir? Voy a ponerle un check a lo bueno y una X a lo malo. ¿Bien? Bueno, malo. Entonces, ¿en qué situaciones nos ayudan? En el cáncer, la autofagia, en procesos cancerígenos, se dice que es bueno. En trastornos neurodegenerativos es malo. ¿Por qué? Porque hay una alteración del autofagosoma. No se puede formar bien. Ante enfermedades infecciosas como Shigella, VHS, que es el virus herpes simple, que ya les voy adelantando que puede ser tipo 1 y tipo 2, y también degradación de bacterias, se ve una alteración. ¿Por qué? Porque hay una deleción del gen ATG5. ¿Y qué les había dicho que era el gen ATG? Son genes que están iniciando la autofagia, en pocas palabras. Y por último, la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia. ¿Por qué? Porque hay una alteración
del gen de la autofagia ATG16L1. ¿Pero ustedes por qué lo sacan? Una alteración del gen ATG, ¿no? Este es libro también, puramente libro. Entonces, chicos, ¿alguno de ustedes, a ver, Adriano, María Alejandra, Carlos, quisieran decirme qué es la autofagia para ustedes? O sea, escribirlo, ¿no? En sus propias palabras. Bueno, los ayudo nuevamente, no se preocupen. Recuerden que la autofagia, canibalismo, ¿no? Bueno, yo lo llamo canibalismo, la verdad. Mismo, ¿no? O sea, el reciclaje. Recicla orgánulos, ¿no? Donde ¿quiénes van a participar? Van a participar un gen que lo inicia, que es el ATG, y otro que permite, ¿no? ¿Qué cosa? Detectar a lo que no sirve, que es el famoso LS3. ¿No? Pocas palabras. Después las acumulaciones intracelulares, como les había puesto en una tabla anterior, bueno, un gráfico anterior, del Mohan. Este lo pone cuando hay una lesión celular reversible, ¿no? Esto no te lo menciona el Robbins, pero cuando hay una lesión celular reversible, lo consideran a las acumulaciones intracelulares, que se pueden dar, ¿por qué? Por un metabolismo anómalo, por un defecto en el plegamiento, transporte de proteínas, una ausencia de enzima y una ingestión de materiales no digeribles. En cuanto al metabolismo anómalo, acá te ponen el ejemplo del hígado graso, ¿no? O esteatosis hepática. El mismo nombre. Significa lo mismo, perdón. Cuando hay defecto en el plegamiento o transporte de proteínas, es cuando hay una mutación de proteínas y se acumulan proteínas anómalos, ¿no? Después, cuando hay una ausencia de enzima, como en el acúmulo de materiales endógenos. Y por último, en la ingesta de materiales indigeribles, ¿no? Estas son acumulaciones intracelulares, creo que también les he puesto datos, y acá les he puesto datos también, chicos. Entonces, en pocas palabras, acá vamos a tener cuatro. Cuatro que tienen que aprenderse sí o sí. Depósito de lípido, de proteínas, de glucógeno y de pigmentos. El cambio hialino, el doctor nunca lo ha mencionado porque es de la nueva edición. ¿Bien? En el depósito de lípidos, ¿qué vamos a encontrar? Cambio graso y la esteatosis, ¿no? La esteatosis hepática, te comentaba antes. Que es más que nada el acúmulo de triglicéridos en las células como resultado de la ingesta excesiva o de un transporte defectuoso, ¿no? Con frecuencia debido a defectos en la síntesis de las proteínas de transporte, ¿no? Cuya manifestación es de una lesión celular reversible, que se asocia a lo que te había mencionado anteriormente, ¿no? Bien, ¿cuál es un ejemplo? Esteatosis hepática. Entonces, aprenderte esto. ¿Qué te tienes que aprender? ¿Qué te recomiendo aprenderte? Esto de acá, ¿no? Los ejemplos, nuevamente. Depósito de colesterol, nuevamente por un resultado de catabolismo defectuoso y de una ingesta excesiva en los macrófagos y células musculares lisas de las paredes vasculares en la aterosclerosis. La aterosclerosis, más que nada, ¿cómo te lo puedo graficar? Es una respuesta del endotelio, ¿no? Ante una lesión, en pocas palabras, ¿no? Donde trata de, ¿cómo decirlo? Ay, perdón, se me fue el nombre. Um, Se fue el nombre, chicos. Ya, donde trata de revertir toda esta situación y por medio de la hemostasia primaria y secundaria te va formando un tapón plaquetario. Te forma un tapón plaquetario, pero en caso de romperse, puede volver a formarse otro coágulo. Es bien, bien raro es esto, ¿ya? Y llegar a ocluirte todo. Pero precisamente en este cuadro de la aterosclerosis, ¿por qué te ponen el colesterol? Porque la ingesta excesiva de comida rápida o comida no saludable es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estos lípidos poco a poco se van depositando. ¿Dónde? A nivel del subendotelio. ¿Bien? Se van depositando de forma rápida, porque es un proceso un poco largo. Los macrófagos llegan, lo empiezan a comer y se forman las famosas células espumosas, que se van depositando ¿dónde? ¿Dónde te había comentado? En el subendotelio. Y como hay una lesión, las células del músculo liso, que están en la túnica media, empiezan a migrar y se empieza a acumular más y más, se rompe, aparece la hemostasia primaria y secundaria, se forma tu tapón
que además de estar la fibrina, las plaquetas, etcétera, hay grasa. Se rompe esto, se forma un émbolo, y ese émbolo va a viajar ¿a dónde? A un vaso más chiquito. Se tapa, y en caso de que sea a nivel de las coronarias, te genera un infarto agudo de miocardio. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Carlos, María Alejandra, Adriano. Ya, perfecto. Ya. Y acá sí lo pongo para poder, bueno, detallárselos. Los síntomas que son, acúmulo de colesterol dentro de los macrófagos, ¿no? ¿Qué les puede poner, no? En macrófagos. La enfermedad de Niemann-Pick, que es un defecto en el transporte de colesterol en múltiples órganos. La teraucismosis de glucógeno es cuando los macrófagos de los pacientes con defectos en las enzimas lisosómicas que metabolizan el glucógeno. Y ya no te pongo nada más acá. Entonces pasamos al depósito de proteínas que te puede dar, ¿qué cosa? Amiloidosis, el glucógeno, bueno, ya te mencioné, terosismosis, también diabetes mellitus, no te especifican qué tipo, y depósito de pigmentos, que esto es la diferencia, cuáles son exógenos y cuáles son endógenos. El doctor solo te va a poner qué cosa, lipofucsina y carbón, y hemosiderina. Hemosiderina es básicamente el acúmulo de hierro, ¿ok? Y el cambio de hialino, que son las gotículas de reabsorción, los cuerpos de Russell y la hialinosis por alcoholismo, ¿no? Esto es lo nuevo, esto del libro. El doctor nunca lo ha mencionado, nunca lo he visto en pregunta de examen, pero te lo pongo por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, acá te pongo un florazo, ¿no? Acá también quiero que ustedes aprendan a qué cosa, a sacar las palabras claves. Una mujer de 48 años acude a consulta por control de salud, tiene antecedente de obesidad, hipertensión arterial, bueno, tiene todo mal, ¿no? No refiere consumo de alcohol, no presenta síntomas digestivos, y sus niveles de ALT y AST, que son enzimas hepáticas, están alteradas, están elevadas, y una ecografía abdominal muestra un hígado con aumento difuso de la ecogenicidad, ¿no? Sugerente hígado graso. La biopsia hepática confirma la presencia de vacuolas grasas intracitoplasmáticas entre los hepatocitos sin evidencia de fibrosis avanzada. ¿Qué tipo de acumulación intracelular puede ser? Carlos, María Alejandra, Adriano, ¿por cuál sería? Depósito de lípidos. ¿De lípidos? Correcto, ¿no? Correcto, está bien, ¿no? Y acuérdense también, por si acaso, no sé si el doctor les iba a preguntar, pero también tengan en consideración, sobre todo para depósito de lípidos, ¿no? Que puede ser por cambio graso o esteatosis o depósito de colesterol. En este caso sería un cambio graso o esteatosis. Bien, continuamos. Estas son las calcificaciones patológicas. Ustedes deben saber que cuando hay un cuadro necrótico, no es que se queden allí, ¿no? O sea, los órganos que no sirven no es que se queden de la nada en tu organismo, sino que son fagocitados y eliminados posteriormente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando hay eh, estos desechos celulares no son destruidos y reabsorbidos, ¿qué van a significar? Van a significar que se va a acumular junto a ello sales de calcio y otros minerales. Y esto se va a conocer como la calcificación distrófica, que está asociado ¿a quién? A las células necróticas. Principal diferencia con la metastásica. Entonces, células necróticas, ¿con qué va a estar asociado? Con una calcificación distrófica, ¿no? Depósito de calcio en tejido muerto, ¿no? O necrótico. Principal diferencia. En cambio, la calcificación metastásica, hay depósito de calcio, pero en tejidos normales. Además, el metabolismo del calcio, ¿en dónde va a estar alterado? En la calcificación metastásica. Suele asociarse a una hipercalcemia. En cambio, en la distrófica no. También ha sido pregunta este pasito, ¿no? ¿Cuáles son sus principales causas? Distrófica, ya te dije, necrosis principalmente, ¿no? Y causas que te pueden dar necrosis, por ejemplo, infartos, trombos, ¿no? Que está asociado porque incluyen un vaso pequeño, no lleva suficiente oxígeno y se necrosa. Acá está el famoso perdón, la esclerosis de Mockenberg. Esto lo van a ver más que todo en patología 2. Esto no es tanto de acá, o sea, no es tan necesario que se maten averiguando, eso se los dejo como concepto. En cuanto a la calcificación metastásica, tenemos el hiperparatiroidismo, ¿no? Asociado principalmente. ¿Qué más? La hipervitaminosis de vitamina D y la hipercalcemia, ¿no? De la infancia. Principalmente ello. Lo demás no me interesa mucho que lo sepan, lo pueden leer, pero sobre todo lo que les estoy resaltando. Son sus principales diferencias. Y después el envejecimiento celular, ya acercándonos al final,
¿Qué te dices? Este es un proceso por el cual todos vamos a pasar, ¿no? Es normal. Tarde o temprano nosotros envejecemos, nos vamos a hacer canitas, normal, ¿no? Y posiblemente vamos a fallecer, ¿no? El envejecimiento celular es el resultado de un deterioro progresivo en la función y la viabilidad celular causado por anomalías genéticas y la acumulación de daño celular molecular debido a los efectos de exposición a influencias exógenas, ¿no? ¿Por qué se puede dar? Por daño del ADN, disminución de la replicación celular o senescencia celular y disminución de las proteínas normales y aumento de las proteínas dañadas, que te van a dar mutaciones, pérdida celular y funciones celulares reducidas, ¿no? Todo eso te va a dar envejecimiento celular. En otras palabras, exposición a carcinógenos, errores esporádicos, una senectud celular y una homeostasis alterada de las proteínas, ya sabes lo que te va a conllevar. Pero lo podemos contrarrestar, se dice que sí, ¿no? Pero esto es más que todo teóricamente, porque prácticamente sabemos que tarde o temprano todos vamos a envejecer, ¿no? Como les mencioné. Pero ¿cómo se puede contrarrestar? Según el libro, lo que te menciona, reparando el ADN y aumentando, bueno, teniendo una homeostasis de las proteínas, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esto? Con una disminución del TOR, alteración de las sirtuinas y menos señalización de insulina, ¿no? Continuamos con el envejecimiento celular y todas las células normales tienen una capacidad limitada de replicación y después de un número fijo de divisiones que aproximadamente de 50 a 70, que lo vamos a ver más en la parte final, las células quedan detenidas en un estado terminal sin división conocido como senectud celular, ¿no? Que ya habíamos hablado. Vemos que esa senescencia celular es cuando estos famosos telómeros, los telómeros, ya no se pueden recortar más, ¿no? Llegan hasta cierto punto, ¿no? Vemos que acá están larguitos y acá no. Es como tu borrador, ¿no? Que lo usas, empiezas en enero y en diciembre ya te queda chiquitito, ¿no? Algo así son los telómeros. Sin embargo, en el cáncer suele reactivarse por medio de la telomerasa. Pero esto más que todo ya parte del cuadro del tema de neoplasias, que es del final, ¿no? Por el momento, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que los telómeros son el reloj de la vida y conforme envejecemos se van acortando. Pero en el cáncer se reactivan. Es lo único que quiero que sepan por ahora, ¿no? Y bueno, eso ya sería todo, chicos. Vamos a ir por la solución de preguntas. Entonces, no sé si acá alguien quiere participar. Un hombre de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial, larga data, mal controlada, llevó al servicio de urgencias tras presentar una cefalea explosiva, visión borrosa y una cifra tensional de 240 sobre 140, ¿no? Su presión arterial está disparada. El paciente evoluciona rápidamente en un estado de estupor, se sospecha de una crisis hipertensiva con compromiso de órgano diana, y en el estudio patológico o histológico post-mortem de las arterias renales y cerebrales se observa un engrosamiento de la pared vascular con depósito de material amorfo intensamente eosinofílico, intensamente eosinofílico, que recuerda a la tinción de la fibrina. Creo que eso estaba fácil, ¿no? ¿Por qué irían, chicos? Carlos, María Alejandra, Adriano. Parece, chicos, que acabo de ver algo. Discúlpenme, chicos. Ya, no sé. Acuérdense que acá estoy hablándoles de tinción, ¿ah? Cuando estamos hablando de nada fibroso o depósito de ello, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, por ejemplo, acá en el material amorfo intensamente eosinofílico, estas son características de qué? Son características de lo que viene a ser, perdón, una necrosis, ¿no? Desde ahí ustedes ya lo pueden ir sacando, ¿no? Bueno, que todos tienen necrosis. Y si te están hablando que es una tensión similar a la fibrina, bueno, en este caso, necrosis fibrinoide, ¿no? No vayan a confundir eso con la parte fibrinosa, ¿no? Que fibrinoso ya, perdón, fibroso, que eso lo vamos a ver en la siguiente. Fibroso, ¿de qué viene a ser? Es un cuadro crónico en el cual tu, ¿cómo decirlo? Tu tejido trata de repararse, pero allí ya hay depósito de fibrina como tal. O sea, en la homeostasis, a ver, en la homeostasis primaria, lo que tu organismo trata de formar es un tapón plaquetario. A ver, homeostasis primaria. Tu organismo lo que trata de formar es un tapón plaquetario. Sin embargo, en una homeostasis secundaria se da el reforzamiento, donde ya aparecen las famosas mallas de fibrina, ¿no? Y posteriormente,
En un proceso de regeneración se sustituye el tejido lesionado por el tejido del mismo origen. Pero cuando la herida es tan profunda, o se cronifica, o no se puede reemplazar, se da un proceso de ¿qué? De reparación, que ya va a ser el depósito de fibrina, donde ya no va a haber el mismo tejido celular y se pierden muchas funciones, se pierde la función celular. Función celular. ¿En dónde? En la famosa fibrosis. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Carlos, María Alejandra, Adriano, ¿todo bien? Los demás, María Alejandra, ahí está. Adriano, ¿todo bien? Ya, perfecto. Continuamos, un paciente con fibrosis quística presenta una exacerbación pulmonar, el cultivo revela crecimiento de pseudomonas aeruginosa. A nivel molecular se identifica que la bacteria utiliza su sistema de secreción T3SS, acá te hablo, ¿no? Pseudomonas. Esto obviamente acá no lo sacabas mucho, ¿no? Pero acá te subrayo algo, la interleuquina 1 beta, que conduce a la activación de ¿qué? De la caspasa 1. No, perdón, la caspasa 1 que conlleva la activación de la interleuquina 1 beta, ¿no? Entonces, ¿por cuál se irían, chicos? ¿Cuál es la alternativa correcta para ustedes? Bueno, no para ustedes, no, lo que debería ser correcto. Carlos, María Alejandra, Piroptosis. correcto. A ver si están escribiendo por el chat. Necrosis fibrinoide, ahí está. Sí, muy bien, María Alejandra. Y los demás, acuérdense, ¿no? Necrosis como tal es un tipo, vamos a ponerlo acá, no programado. Acá nada que ver, ¿no? Autofagia nada que ver. Necroptosis, baja de todo, acuérdense por el RIPK1, 1 y el 3. Y la apoptosis es programado, ¿no? Y acá están los famosos, ¿qué? Los famosos cuerpos apoptósicos. Continuamos. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un tipo de adaptación celular? ¿Por cuál serían? Voy a tener el chat abierto por si acaso. La segunda, Sí, correcto, ¿no? ¿Esto qué sería? hiperplasia. Correcto, 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 Adrián, correcto, Carlos. ¿Qué capas encontraremos en una apoptosis extrínseca? Son dos, ¿no? Pero acá solo te he puesto una. 8. Correcto. En la intrínseca está la 9, que va a activar a la 3, ¿no? Una mujer de 68 años con antecedentes de aterosclerosis sistemática fallece por complicaciones cardiovasculares. Durante la autopsia se observa que la aorta abdominal presenta placas amarillentas extensas que son duras y pétreas al tacto. El estudio histológico de las placas revela que las áreas de necrosis con depósitos cristalinos de fosfato de calcio, ¿no? Ahora vamos a ir resaltando acá. Depósitos cristalinos de fosfato de calcio. Los registros clínicos previos indican que el paciente siempre mantuvo los niveles de calcio sérico de 9.2, o sea, en rangos normales, y PTH normales. Se postula que el mecanismo de formación de estos depósitos se debió a la unión de fosfatos de las membranas necróticas, los cuales posteriormente trajeron iones de calcio. ¿Por cuáles serían, chicos? ¿Por cuál serían, disculpa? Mira, acá te dice que es una aterosclerosis, entonces, bueno, placas amarillentas, ya, está bien. Y áreas de necrosis, ¿no? ¿Por cuál sería? ¿Qué tipo de calcificación sería? Voy a ver el chat, por si acaso. Calcificación distrófica, correcto. Acuérdense que la calcificación distrófica, ¿dónde sea? En tejido necrótico, ¿no? Acá les puse. Por ejemplo, en la aterosclerosis de Mockenberg, ¿no? Además, los niveles de PTH acá están normales. Entonces ahí te estoy resaltando algunas palabras clave, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo, pero uno se vayan, tengo que pasar a su post-test. Bien. Hasta ahí todo claro, chicos. Carlos, Alejandra. A ver, ya, perfecto. Adriano, porfa, ve rellenando también el pretest del tema de hoy, porfa, porque es de esa forma los puedo considerar su asistencia de todos. Un momentito, te les paso el post-test. No sé por qué no se pone esto.
Yo sí les paso el post-test. Ahí es el post-test, chicos. Me avisan por favor si hay algún error. Y bueno, vamos a esperar hasta las 6:05 y ya cortamos la reunión. Y recuerden, chicos, que el parcial es esencial que lo aseguren, porque en el final no es difícil ya, pero o sea, son un poco más de datos. Entonces, para mí es esencial que manejen por lo menos hasta marzo bien el parcial, ¿no? El final ya lo pueden ir repasando con tiempo, pero de igual forma deben saberlo. Como el parcial sí es esencial. Y por lo menos el ciclo pasado, por ejemplo, se omitieron todo un tema que son preguntas, por así llamarlo, sencillas. Se omitieron todo lo que viene a ser nutrición, por ejemplo. No hicieron preguntas de eso. Entonces, el parcial sí tienen que verlo todo, ¿no? Lean, apóyense de las lecturas que les digo, ¿no? Que son el Robbins, el Mohan, el Robbins principalmente, ¿no? Son muy buenos libros y por lo menos para práctica les va a servir bastante el Mohan, porque ahí te dan básicamente, ¿cómo decirlo? Te brindan, ay, se me fue el nombre, gracias que me voy a contar algo, de las claves, de acá, estrófica, esa, perdón, ya, había puesto mal una pregunta, chicos, disculpen, estrófica, ya está. Ya, el Mohan le va a servir bastante para su parte práctica, para los dibujos, porque tiene dibujos de casi todo el parcial. Al final no tiene tantos, pero para el parcial sí bastante. Y nada, pues ya perdón, Carlos. Adriano, por favor, lo llenas cuando puedas. De igual forma te voy a escribir por WhatsApp para que puedas completar el pretest y el post-test. Recuerda que con eso puedo validar su asistencia. Y Sí, bueno, solo por... Ya, pues. esto, esto, ¿nos envías el post por dónde? ¿Por el chat de grupo o por el mismo chat del equipo de Teams? No, 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 por Por- ahorita. Lo he pasado por el Teams. No, 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 no me no estás en figura. el... Qué raro, ya, te lo voy a pasar por Sí, WhatsApp, ¿sí? Los dos. sí, por favor. Ok, ok. Qué raro. Pásame porfa tu correo de nuevo porque sí te agregué. Pero solo me sale, o Ah, sea, un nombre cuando te agregué. claro. A ver. Oye, este es el pretest y ahí te pasé el post este. Y ya, chicos. Entonces, ya Adriano lo vas resolviendo, pues esto ya sería todo por la clase de hoy. De igual forma, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer llegar ahorita o en todo caso después por WhatsApp, ¿no? O sea, que me pueden escribir en cualquier horario. Ah, y sobre las faltas, recuerden que son 3 faltas y los tengo que retirar del programa. Entonces, por eso tengan cuidado, ¿no? Para mí mi intención es que lleguen preparados para bueno, para el ciclo y ya tengan un curso menos, por así decirlo, ¿no? Porque si se seguran pato ahorita, van a tener fármaco, van a tener más tiempo para estudiarlo y, bueno, repasar como tal pato, ¿no? Incluso se van a pasear en práctica y se vendrá. Y ya, bueno, chicos, eso sería todo. Ya nos estamos viendo en la siguiente reunión, que, bueno, los 4 primeros temas son como una novela, tienen que entenderlos a la perfección porque se relacionan bastante. Y eso ya sería todo por la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, no para dejarlo hasta acá. Perfecto. Listo, chicos. Me despido. Nos estamos viendo la siguiente semana, el martes. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Enrique.